Hola, ¿cómo están? Soy David Roca Basadre y esta es La Tierra está asada. Hoy día tenemos el gusto, la satisfacción de tener con nosotros a la arquitecta Liliana Miranda. Ella es planificadora urbana, es directora del Foro Ciudades para la Vida, que es una importante ONG, es ambientalista. Tiene una larga trayectoria en materia ambiental y tanto a nivel privado como también en el Estado y a nivel internacional, y además ha sido recientemente ha sido parte del equipo redactor del sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Y es exactamente sobre ese tema que vamos a hablar con ella, ¿no? Que es el sexto informe, concretamente los temas de cambio climático, cómo nos afectan acá en el Perú, en general lo que se hace y sobre todo lo que no se hace, que creo que es mucho más que lo que se hace. Entonces, con esto comenzamos. Un gusto tenerte con nosotros en el programa. Con gusto, más bien muchas gracias, David, por esta invitación y la oportunidad de poder hablar sobre el sexto informe de evaluación del IPCC, que es un informe global, es un sexto ciclo de evaluación que desarrollan científicos de todo el planeta acerca de cómo se están desarrollando las cosas respecto al cambio climático. Entonces, tú has tenido ahí un papel como uno de los redactores del sexto informe. Como una cosa anecdótica para comenzar, ¿cómo ha sido esta experiencia, no? Porque es una experiencia interesante que te debe haber llevado además a conocer a muchísima gente, incluso probablemente a muchos que ahora están siendo parte del movimiento de científicos rebeldes, ¿no? Sí, bueno, no sé si integrantes del IPCC estén en rebelión científica, se llaman, ¿no? Sí. Pero efectivamente la ciencia, los integrantes del IPCC estamos muy alarmados, muy preocupados, consternados de todo lo que la evidencia nos está diciendo y nos está indicando, ¿no? De cómo las cosas, digamos, evolucionan mal, evolucionan bastante mal. Ya, ¿cuáles son las principales características del sexto informe? Si podríamos, o sea, ilustrar a quienes nos están escuchando, a a todo nuestro público en Lima y en las regiones acerca de cuáles son las principales características del sexto informe. Mira, el sexto informe de evaluación cumple con toda la lógica y los requisitos del proceso clásico del IPCC. O sea, evalúa los últimos 5 años, en este caso desde el 2015, toda la literatura científica, toda la producción intelectual y publicaciones, ¿no es cierto?, que han sido desarrollados sobre el tema de la adaptación, los impactos, la vulnerabilidad al cambio climático en el planeta por N cantidad de científicos. Entonces, un informe de evaluación normalmente evalúa muchos artículos. Nosotros, en el grupo 2, porque hay 3 grupos, el grupo 1, que es de las bases científicas, meteorológicas, ¿no es cierto?, del cambio climático, el grupo 2, en el que yo estoy, que son, digamos, evalúa la parte de los impactos, la adaptación, la vulnerabilidad, y el grupo 3, que trabaja el tema de mitigación. Entonces, cada grupo ha sacado un informe, son 3 informes. Solo en nuestro grupo hemos sido 270 autores líderes de 67 países, donde 41% nada más hemos sido mujeres. Pero además han habido 675 autores contribuyentes que han desarrollado una caja, un pedazo de un texto, un contenido específico. Y entre todos hemos, digamos, revisado, evaluado más de 34,000 artículos científicos publicados en el ciclo de evaluación. Ahora, esto no solamente lo sacamos los científicos, dicho sea de paso. El informe en sí mismo es una producción científica, pero este informe es evaluado o reseñado por, digamos, los gobiernos. O sea, los resúmenes para decisores de política
son discutidos palabra por palabra con los gobiernos de todo el planeta que son parte de la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, esta conversación, digamos, con ellos produce el resumen que se ha publicado en cada uno de los grupos. Y además, hemos tenido comentarios, no solamente de los gobiernos, sino de otros científicos que han adicionado sus publicaciones o han adicionado su pensamiento. Y todas estas, digamos, estos comentarios, estas observaciones que hemos recibido han sido una por una respondidas. Son 62.418. El informe en sí mismo del grupo 2, estoy hablando los datos del 2, el grupo en el que estoy. Explícame, hay una frase ahí que pegó fuerte de este informe, sexto informe, y eres la frase que es, digamos, la más dura y que hace a todo el mundo temblar, ¿no? Los cambios en el planeta van a modificar la estructura de la Tierra, pero la Tierra va a seguir. Lo que probablemente no sigamos seamos los seres humanos. Ah, sí, el que está en peligro de extinción es la especie humana, junto con otra serie de especies y seres vivos en el planeta, ¿no? Porque estamos destruyendo la naturaleza, la base de la vida. Nosotros somos los que vamos a probablemente tener condiciones muy duras de vida, si es que, así como están las cosas, bueno, estamos camino a llegar a 3.7, 3.8 grados de temperatura en el 2100, y ante eso, digamos, y después de eso, ya bueno, ya no se sabe si vamos a poder subsistir, ¿no? En este momento ya hay especies que están no en peligro de extinción, que ya se extinguieron, y otras que están en peligro grave, ¿no es cierto? Porque las temperaturas están subiendo, se está calentando el planeta. El informe del grupo 1 ya nos dijo que sí o sí, a más tardar el 2040, llegamos a 1.5 grados de aumento de temperatura. Y eso significa pues que, o sea, la temperatura que llega cuando lleguemos a 1.5, si ya estamos a 1.1, o sea, 0.4 grados más, es un territorio de catástrofe en el que vamos a estar viviendo. O sea, vamos a tener, así como ahora tenemos estos fríos tan fuertes acá en Lima, por ejemplo, cosa que así nomás no se ha visto. Senami ha dicho que es la primera vez en 30 años que tenemos 9 grados, un frío tan fuerte en la noche, pero a la vez en el día hay sol, cosa que además también, bueno, es rico, pero no es normal, porque en Lima normalmente en junio, mediados, ya pasando, digamos, la segunda mitad del mes, no es normal que haya sol. Entonces está en un proceso de variabilidad climática, que es el verdadero nombre científico del cambio climático. Es una variabilidad que está generando situaciones de que allí donde había calor, haya más calor, y allí donde había frío, haya más frío, ¿no? Friaje en la Amazonía. Con seguridad. No, eso ha sido estos 2 últimos días. He estado hablando con gente de por allá y hay frío tremendo. Se han estado poniendo, los que habían viajado por Lima y tenían alguna casaca la han sacado, los demás no tenían que ponerse. Así está la cosa. Ya van a comenzar a aparecer las campañas para enviar colchas y ropa de abrigo a la selva. Y esto recién empieza, ¿sí? Esto recién empieza. O sea, no estamos siendo lo suficientemente conscientes de todo lo que va a ocurrir y que además ya está ocurriendo en una serie de territorios, no solo en el Perú, en América Latina. Hace poquito nomás en India, por ejemplo, han llegado a temperaturas altísimas. Ha habido una ola de calor mortal. Han llegado a 51 grados de temperatura. Invivible. De centígrados, ¿no? Entonces imagínate en una ciudad toda rodeada de cemento, pavimentada, sin árboles, ¿no es cierto?, que recibe una ola de calor que en realidad es de 41, 42, pero como tienes tanto cemento y muy poco árbol, muy poca área verde, entonces se reverbera la tramitancia térmica del cemento, del concreto y de las paredes, todo, y además de los vidrios, esos edificios acristalados, llenos de vidrio, o sea, no habrá aire acondicionado que aguante. Claro. Y entonces tú tienes una situación muy fuerte de calor en el exterior
y además humedad. Y las dos combinadas, en unas cuantas cuadras un anciano sale a caminar y se cae muerto, porque se deshidrata muy rápidamente. Y es lo que ha pasado, o sea, en una ola de calor en París murieron casi 20.000 ancianos. Entonces tienes que tener refugios fríos en donde hayan montones de sistemas para hidratar a las personas a la avena, para evitar en especial ancianos, bebés, ¿no es cierto?, señoras embarazadas, o sea, es un estado completamente diferente, y digamos que tenemos que ir mentalizándonos, y por lo tanto en la selva, por ejemplo, ya tienen que comenzar a poner ventanas, cerrar, ¿no es cierto? Tengo un amigo que vino de la selva y estaba acostumbrado a tener todo abierto y tener todo en su patio estaba abierto y dejaba las mamparas abiertas, y después me decía, yo no sé por qué me resfrío tanto. Cierra pues. Claro. Pero es que no puede ser, y su esposa se quejaban, pero no sé por qué los muebles aquí se malogran tanto, pero es que no estás cerrando las puertas ni las ventanas, la humedad ingresa, te malogran los muebles y además te enfermas porque en la noche se pone todavía más frío. Entonces recién ha comenzado a cerrar, o sea, una persona acostumbrada a otro clima que tiene que adaptarse a esas nuevas condiciones porque ha venido a vivir a Lima. Ahora imagínate que no hay necesidad de venirse a Lima. Allá mismo, en Ucayali, en Puerto Maldonado, en Iquitos, ¿no es cierto?, en Tocache, en Ticón María, allá tienen que abrigarse, allá tienen que cerrar las ventanas, allá tienen que ponerse una colcha al dormir, allá tienen que ponerse medias a dormir, y si son ancianos hay que recontraabrigarlos, porque van a empezar a aparecer las neumonías. Y hay el tema además también de los cultivos, ¿no? Que empiezan a modificarse, ya no se puede. Yo recuerdo haber visto, y esto antes de este informe, mucho antes, hace como 4 o 5 años, un informe de Ministerio de Agricultura que hablaba de reducción en la capacidad de producción en ciudades como Cusco, en regiones como Cusco, Puno, Purímac, que iban a tener hasta 1/3 o menos de capacidad productiva en sus tierras, ¿no? Lo que obviamente también va a afectar la economía cotidiana de las personas, ¿no? Obviamente. Bueno, otra de las cosas que nos dice el informe, y esto es escalofriante, ¿no? Porque por un lado dice que es incierto si es que va a haber picos de lluvia intensa y sequía, o cuándo o cuánto de cada una, no se sabe exactamente. Incluso deja una serie de casilleros en blanco porque no hay confianza plena, no hay certeza, es incierto, pero en esa incertidumbre también nos dice que las lluvias y las inundaciones, por lo tanto, se van a incrementar en toda América Latina. En Colombia podría llegar al 100%, en Ecuador al 200%, bueno, no recuerdo esos números exactos de esos países, pero dice que en el Perú podría llegar al 400% más. Toda la costa norte. Entonces, si esto ocurriera, estamos hablando de la tropicalización de la costa peruana. Eso puede tener algunas oportunidades. O sea, vamos a estar con nuestro cocotero tipo Río de Janeiro, el clima de Bahía, ¿no? El clima de Río de Janeiro en nuestra costa. Pero eso significa lluvia intensa, si es que se tropicalizara, ¿no es cierto? Lluvia, mucha lluvia. Y, a ver, si con el niño, que en el niño, pues, digamos, imagínate el nivel de desastres que genera, con el niño no aguantamos, ¿qué será con 400% más? Y en forma casi, digamos, permanente, picos de lluvia intensa, o sea, no es que llueve normalmente en un periodo de lluvias y después ya no llueve, y después, no, picos de lluvia intensa. No sé si vieron las imágenes que circularon de la inundación que hubo en Europa, ¿no? O sea, un pico de lluvia intensa es eso, es un extremo de lluvia, flash, que genera inundación y luego se va. Perderíamos también parte de nuestra riqueza pesquera, ¿no? Porque habría un recalentamiento del agua, ¿no? No solo se está recalentando el océano, como el océano además captura carbono, el océano es un gran, digamos, espacio de remoción de carbono de la atmósfera. Está capturando demasiado porque hay demasiado carbono en la atmósfera. Dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero causante del cambio climático. Entonces, como está capturando demasiado carbono, se está acidificando el océano. No solo los océanos, los lagos también.
los lagos, ¿no es cierto? Entonces, incluso las turberas, por eso es que los humedales son tan importantes protegerlos, porque la turba, ¿no es cierto? El gramadal, la cosa que está encima, verde del humedal, captura carbono. Entonces, todos esos espacios húmedos en tierra y en mar se están acidificando. Eso significa que va a haber mortandad de peces, tanto en los humedales, bueno, los pocos seres vivos que hayan ahí, pero también las aves que comen esos bichos y que ya no habrán, y por lo tanto también los lagos. Y bueno, no sé cómo harán las piscigranjas, las piscigranjas tienen que retirar el carbono y bueno, son muy sensibles. Miren lo que ha pasado con el derrame de zinc, de concentrado de zinc en el río Chillón, ¿no? Se han muerto miles de truchas en las piscigranjas. Pero además el océano no solo se está calentando, entonces se está acidificando. Esta acidificación que genera pérdida de masas, digamos, de peces que se van a ir a otro lado, si logran sobrevivir, se mueven a otro lado, pero además de corales, ¿no? O sea, los corales están muriendo, ya. O sea, eso no es un asunto que va a pasar y se anuncia que va a ocurrir, no. Los corales, hay un 30%, se calcula, que ya se perdieron, ¿no? Entonces, si no se conocen los corales todavía, vayan a verlos, porque no van a sobrevivir. Claro, y los corales son fundamentales, es la base es la base de toda la vida, de la nutrición en los océanos, ¿verdad? Sin corales Sí, no hay nada. Sin eso corales no hay. es una tragedia. En realidad es una tragedia tras otra. Es un informe que nos dice que todavía nos queda una ventana de oportunidad muy corta, de unos 8 o 10 años, para hacer un cambio radical en nuestros consumos energéticos. Tenemos que abandonar esta adicción a los combustibles fósiles. Tenemos que hacerlo pronto, muy pronto, y por lo menos para países como el nuestro tenemos que adaptarnos rápido. Ahora, la conversión a energías alternativas también tiene un costo, también tiene un costo en producción de gases de efecto invernadero, ¿no? Hay un problema ahí, hay como un cruce para producir la enorme cantidad de máquinas que jalan para gas, para aire, para energía eólica, para energía solar, ¿no? Para los millones que se necesita también una actividad extractiva muy grande y una enorme capacidad de producción que inevitablemente va a tener que llevarse a cabo con la energía que tenemos. Estamos como atrapados en un atolladero, ¿no? Hay cosas muy sencillas que podemos hacer y que no necesitan de tanta parafernalia, ¿no es cierto? Por ejemplo, dejar de comer carne. O sea, si todos nosotros y todo el planeta dejara de comer carne, las vacas que necesitan pasto y el pasto que necesita espacio y que genera deforestación y que además consume muchísima agua, ¿no es cierto? Muchísima agua. Por cada kilo de carne creo que se necesitan 10, 15 mil litros de agua, que es justamente lo que informa el grupo 3. Eso, ya solo eso, bajaría las emisiones en forma muy importante. La segunda cosa que podemos hacer, y tampoco requiere mayor maquinaria ni inversiones tremendas de recursos naturales ni extraerlos, es sembrar árboles. Podemos sembrar cuanto árbol podamos. Hay que sembrar y poner cobertura vegetal a todo lo que podamos. Si nosotros sembramos árboles masivamente, o sea, no estoy hablando de que cada uno siembre un arbolito, deberíamos sembrar uno cada mes, uno cada 2 meses. Sembrarlos y cuidarlos para que sobrevivan y tener masa vegetal, porque los árboles son el mejor, digamos, el mejor instrumento de la naturaleza para capturar carbono y convertirlo en oxígeno. La otra... China, por ejemplo, que es uno de los más grandes productores de gases de efecto invernadero, también tiene una enorme campaña de arborización, ¿no? Y está arborizando millones de hectáreas. Pero hay esas contradicciones, ¿no? Porque no para en su proceso de desarrollo muy particular que reclama además una actividad extractiva intensa y destrucción finalmente de territorios en otros lugares, ¿no? Los tenemos acá y están por todos lados.
hay, hay, digamos, una cosa como que escapa a nosotros, a nuestra voluntad y nuestra capacidad de incidir desde países como el nuestro, que Sí, pero es... eh, yo sé que China y Estados Unidos y Europa, ¿qué tal raza? Está bien, hay un problema de justicia climática, pero nosotros tenemos que comenzar a hacer cosas ya. Todos y cada uno debemos hacer algo. Yo ya dejé de comer carne. Cerdo también, ¿eh? Cerdo está en la lista. O sea, lo que nos dice el informe 3 del grupo 3 de mitigación es cambiar nuestra dieta a alimentos basados en vegetales. Ahora, claro, en el Perú la gente pobre no puede pagar la carne porque es carísima, a menos que esté en el campo, en la sierra. Y el cerdo, bueno, yo sé, el chicharrón a todo el mundo le encanta, pero bueno, reducirlo solo a un chicharrón al año o algo así, pero consumir la menor cantidad de carnes y más bien pasar a alimentos vegetales. La segunda cosa, como les digo, es sembrar. Sembremos todo lo que podamos, o sea, un árbol frutal, por ejemplo, obviamente, para poder comer la fruta después. Sembrar nuestra huerta, sembrar biohuertos, poner flores, muchas flores también, para que los polinizadores sobrevivan y podamos reproducir la vida de la naturaleza. O sea, hay que hacer un cambio de actitud individual importante qué y tendría además, sí, dime. y además cambiar nuestra, o sea, hay que dejar de usar el auto, pues, dejarnos de vainas, hay que comenzar a caminar, hay que usar bicicleta, patines, skateboard, scooter, ¿Qué tendría que hacer el Estado? Por ejemplo, los objetivos que se ha planteado el Ministerio del Ambiente son bastante pobres, ¿no? No hay ahí nada rescatable, ¿no? Incluso le han puesto mala nota a instituciones internacionales a lo que dice. Si por ahí leí una institución, no recuerdo el nombre, que decía que si todo el planeta hiciera lo que ha propuesto el Perú sería un desastre, no íbamos a ningún lado. ¿Qué habría que hacer desde el Estado, desde un país pequeño que tiene emisiones de gases de efecto invernadero de 0.2%? ¿Cómo podemos nosotros cuadrarnos delante del planeta y decir, porque eso de que toda la humanidad es responsable como que es un cuento, ¿no? Yo no creo que un indígena Mashcopiro tenga la misma no, claro, responsabilidad en esto que un ciudadano europeo bien papeado, ¿no es cierto? Entonces, claro que no. ¿qué podemos hacer? Hay que concentrarnos en lo que nosotros podemos hacer. O sea, ¿qué está bajo nuestro control? ¿Qué está bajo nuestro control? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque podemos decirle a Biden que haga algo, a Bolsonaro que tal raza y por qué no lo hace. Ya, podemos decir lo que sea. Y podemos hacer toda la incidencia posible para que ellos cambien. Ok, pero acá, en Perú, para sobrevivir tenemos que adaptarnos. Y tenemos que sembrar nuestra comida. Y tenemos que sembrarla en serio, poner nuestro biohuerto en casa. La jardinera tiene que tener unas cuantas flores, pero también nuestras lechugas, nuestra zanahoria, porque no va a haber comida. Ese es otro problema, sí. O sea, además, tenemos que hacerlo como un acto de sobrevivencia, en especial para los que vivimos en ciudades. Claro. O sea, no es esto, por supuesto, no se lo voy a decir a un campesino que ya tiene su campo de cultivo y está cultivando y comiendo de lo que produce. Y si no lo hace, que de una vez reserve un pedazo para producir lo que necesita comer, porque necesitamos producir alimentos. Es importante garantizar la seguridad alimentaria de la población. ¿Y cómo podemos garantizarla? Con sinfín de biohuertos en cada ciudad. Y apoyando muchos árboles frutales. Y apoyando desde el Estado a todos esos pequeños productores de alimentos, pues, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Que son los que nos abastecen, pues, ¿no? ¿De qué nos sirve que haya Fondo Mundial del Ambiente, Fondo Mundial de Adaptación, Fondo Verde del Clima? Todo eso es el punto focal, es el MINAM o el Ministerio de Economía. ¿Y qué hacen? Se lo reparten entre los ministerios, no llegan ni un centavo a los municipios, que son los municipios los que pueden justamente apoyar a los productores locales. O sea, hay cajas de ahorro municipal en donde se podrían colocar fondos, en donde yo, por ejemplo, vaya a la caja municipal de Lima y le pida un crédito blando y entonces coloco paneles solares en mi casa.
y lo pago en un plazo de 4 años. Listo. Y recupero mi inversión en 6. En 6 años recupero la inversión de los paneles solares. Y en ese tiempo, a pesar de que no le ponga baterías, voy a bajar mi cuenta de luz por lo menos a la mitad. En verano, al 70% más bajo. ¿Tú te imaginas pagar 70% menos de luz cada mes? Entonces, ¿por qué no nos dan ese crédito? ¿Por qué no aprueban el reglamento de generación distribuida? O sea, ¿de qué me sirve que hagan unas grandes plantas ¿no? Ponen un montón de paneles solares en el desierto de Moquegua, de Arequipa, y le ponen también eólicas en Piura, en Tumbes, si sigo pagando un dineral, cuando el sol y el aire son gratis? Mejor es que yo le ponga a mi casa, ¿no es cierto?, a mi oficina, a donde sea que yo trabajo, o a la misma municipalidad, en los colegios, los hospitales pongan sus paneles, los hoteles, ¿no es cierto? Y con eso tenemos energía casi gratis, porque el sol es gratis, el aire es gratis. O sea, esto ya no es un asunto solo de cambio climático, es un asunto de sentido común. ¿Por qué razón no pasa esto? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué le damos subsidios a los hidrocarburos y al gas? Y no le damos subsidio a la energía gratuita del sol y del aire, y que además la podemos poner individualmente en la casa. Ahora hay un tránsito difícil, ¿no? Ese tipo de propuestas, ¿por qué no están en las contribuciones nacionalmente determinadas? Es lo que yo digo siempre, deberían haber contribuciones localmente determinadas. Eso es otra cosa que nos dice el informe. El informe nos dice que a nivel local se puede acelerar mucho más la acción climática, claro, mucho más rápido que la acción nacional. Claro. Pero también, sí, lo local es importante, pues ahí digamos como que se origina todo, ¿no es cierto? Pero a ver, hay también un problema, y es el problema de que paralelamente a toda la situación que genera el cambio, toda esta mutación climática, existe también una serie de actividades que de manera totalmente descontrolada, por más que se diga, pero es descontrolada, ¿no? Son actividades extractivas sobre las cuales basamos nuestra economía también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuidar nuestro hábitat si al mismo tiempo se está incluso acelerando este proceso de destrucción de entornos para la extracción de insumos, para la producción, además en los países que más contaminan, ¿no? En realidad, aquí, bueno, ese tema en realidad es parte de la esquizofrenia en la que vivimos, ¿no? Es una esquizofrenia política, en donde hay un discurso por un lado, pero una actuación de otro tipo por otro, y otra de otro tipo por otro. O sea, cada ministerio, cada sector tiene políticas. Se han hecho las contribuciones nacionalmente determinadas, y yo sigo preguntándome por qué no se incluyó el reglamento de generación distribuida. O sea, generación distribuida significa que no hay una generación articulada en un gran sistema interconectado nacional que ha formado un gran oligopolio nacional de la energía. Si yo hago generación distribuida, quiere decir que cada uno de nosotros individualmente generamos nuestra misma energía y nos podemos desconectar de ese sistema interconectado, por lo menos mientras está el sol brillando. Uh-huh. Y eso significa que tengo un medidor de doble vía. Cuando yo genero más luz, más energía, porque es de día, mediodía, y no la consumo, se la lanzo al sistema interconectado y yo le vendo luz al sistema. Y luego, cuando viene la noche, le pido de regreso mi luz. Y el medidor me mide el de ida y me mide el de vuelta. Luego saco un balance y dice, tú me diste 10, yo te di 5, te cobro nada, y hago un balance, digamos, favorable a mí, que después me lo devuelve. ¿Por qué? Porque viene el invierno. Y en el invierno no hay tanto sol. Y allí, o sea, no me da plata, obvio, ya, ok, lo acepto, no me da plata, pero luego me devuelve la energía cuando me sobra, cuando me falta, mejor dicho. Entonces, ese reglamento de esa ley de generación redistribuida que está aprobada desde la época de Alan García
no se aprueba. Mm. Y está publicado el reglamento, y ahí está, esperando el sueño de los justos. ¿Por qué no se aprueba? ¿Por qué no está como prioridad número 1 para que de esa manera, por lo menos, que es más o menos el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo energético? Y encima podemos ahorrar dinero. Ahora, luego está el problema del agua. El problema del agua va a ser grave. Así como vamos a tener estos picos de lluvia intensa, estos flash floods, le llaman inundaciones de sorpresa que van a generar muy serios problemas, va a venir la sequía. La sequía, mega sequía, ya está en Chile. Santiago de Chile ya está con agua racionada, ¿no es cierto? Entonces tienen 15 años de sequía intermitente que ahí no se va. Y ha llegado a Tacna, ha avanzado a Moquegua, Ica ya está con racionamiento de agua 2 horas al día en la ciudad, ¿no es cierto? Yo en Lurín tengo 2 horas al día, 3 veces por semana de agua, por si acaso. No tenemos agua suficiente en Lima. Todavía no se nota, pero ya no tenemos. Y luego de eso, va a venir a Lima. Se calcula que en 8 años va a venir la sequía a Lima. Además, se nos están deglaciando nuestros glaciales. Se calcula que al 2050 ya no quede casi ninguno. Ya se han perdido como 30-50% de nuestros glaciales. Si no han conocido estas famosas, comillas, nieves perpetuas, es hora de ir a conocerlas. Nos quedan pocos años para verlas y disfrutarlas. Pero esa agua, esos glaciales, es nuestro stock de agua dulce cuando no llueve. Es interesante eso, ¿no? Porque históricamente las fuentes de agua aquí en el Perú no eran solamente los glaciares, eran bosques que habían en las zonas andinas, ¿no? Paraguay es un país que volver a sembrar. Claro, Paraguay tiene un montón de agua y viene de los bosques. Ellos no tienen cordillera de los Andes, ellos no tienen cerros nevados, eso no tiene Paraguay y tiene un montón de agua. Venezuela tampoco tiene agua, tampoco tiene grandes fuentes de agua así de cordillera. Hay una parte de los Andes que le toca, pero no es de ahí que viene, y tiene una enorme fuente de agua, ¿no? Así como Brasil y Uruguay. Entonces no es que vengan solamente de la cordillera, los bosques son grandes productores de agua, ¿no? Y que la jalan de la atmósfera, que la jalan de abajo, en fin. Los ríos atmosféricos, ¿no? Gracias a los bosques amazónicos tenemos agua en la sierra y pero desde la conquista pues había una destrucción masiva de bosques andinos, ¿no? Que habría que resembrar, ¿no es cierto? Y recuperarlos quizás, ¿no? Digamos, hay un montón de posibilidades para poder... pero también tenemos que contribuir para parar el proceso de deforestación, ¿no? Converso con amigos de comunidades indígenas y me dicen que lo único que les queda por hacer es sacar oro y cortar madera, ellos. Pero que no hay otra posibilidad, sus modos de vida, los de antes, ya no son posibles, porque ya los bosques se han reducido, los animales están lejos, y además les han generado una serie de necesidades nuevas, y tienen que tener dinero para poder adquirir las cosas que, digamos, ya los han integrado, y entonces se genera una serie de necesidades, y esas necesidades tienen que cubrirlas también. Y además les han llegado enfermedades, tienen que atender su problema de salud. En fin, y esos problemas de salud cuestan plata, porque hay que pagar medicina, necesitan dinero. ¿De dónde sacan el dinero? De la madera. ¿De dónde sacan el dinero? Del oro. Y entonces los mismos pueblos indígenas, por una serie de condicionantes, no les queda más remedio que dedicarse a eso, ¿no? Y entonces, mira cómo va creciendo esto, ¿verdad? Entonces es un proceso de destrucción. ¿Cómo lo paramos? Bueno, para empezar hay que votar bien en las elecciones municipales y regionales, para que el Estado no contribuya a todo este desmadre, ¿no? Sino al contrario, para que nos ayude a protegernos. O sea, cada municipalidad y cada gobierno regional debe contar con su plan local de acción climática y su plan regional de acción climática. Para empezar, tenemos que definir exactamente en cada territorio cuáles son los peligros climáticos que afectarán o afectan ya a ese territorio. Y a partir de eso, definir las medidas de adaptación y las de mitigación. Y hay que comenzar a actuar y hay que invertir en eso. El Estado tiene que comenzar a invertir. Y claro, la emergencia climática declarada por el gobierno se vence en octubre. Se supone que en octubre nos tienen que rendir cuentas de esa declaración de emergencia climática y si lograron realmente sus objetivos los ministerios.
porque claro, no han dado un centavo para nada nuevo, para ninguna entidad pública, y solo con la plata que ya tienen que continuar, digamos, priorizando la emergencia climática. Y bueno, así no vamos a ninguna parte. Así es. Necesitamos entonces que exista un presupuesto, que exista financiamiento local para los gobiernos locales, para los gobiernos regionales, pero también para la comunidad, para los individuos. O sea, si yo tuviera ese préstamo, listo, pondría mis paneles y no los pongo en Lima, con toda seguridad voy a bajar mi cuenta de luz. Y por supuesto yo ya invertí en cambiar todas las válvulas de los retretes para bajar mi consumo de agua. Ya convencí a mis vecinos para que hagan lo mismo en el edificio donde estamos ahí, para que pongan un sensor de movimiento y no se consuma tanta energía, y ha bajado la cuenta de luz el 25% del edificio. Estaban felices con una inversión que se ha recuperado en 3 meses. O sea, pequeñas cosas que se pueden hacer. Hay un código técnico de construcción sostenible en el Perú y que es obligatorio solo para el Fondo Mi Vivienda. ¿Por qué debería ser obligatorio para toda nueva edificación? Y luego progresivamente ponerla obligatorio para todas las edificaciones que entren en algún proceso de remodelación, y así ir entrando. Y el Estado debería dar el ejemplo. Las locales municipales, las escuelas, las postas médicas, los centros de salud, los hospitales, cualquier entidad pública debería comenzar a hacer este tipo de inversiones. O sea, poner un panelcito solar en postes, en parques, es lindo, bacán, ¿no? Qué bacán, solo en el parque. O sea, no, tiene que estar en todas las calles los postes con panel solar, en todas. Y así se baja el costo del alumbrado público en nuestra cuenta de luz también. Los vecinos vamos a estar felices de que ese costo del alumbrado público baje. O sea, la energía va a estar cada vez más cara. Si ahora nos quejamos, agárrense, porque en unos años va a ser todavía peor. Entonces, tenemos que invertir desde ahora en bajar nuestra cuenta de agua y nuestra cuenta de luz. Hay que hacerlo. Hay que poner supresores de pico en cada aparato que tengamos, cada uno, porque los picos, ¿no?, generan hipos en el medidor, vuela y sube la cuenta. Hay que corregir todo eso, poner supresores de pico, poner obviamente focos ahorradores, apagar por completo los equipos. Ahí hay un 5% de su cuenta de luz solamente en mantener prendidos, enchufados los equipos. Pone usted un supresor de pico, lo apaga y listo. Ya ese 5% bajó. El televisor completamente apagado, el horno microondas, el horno eléctrico, la plancha, completamente apagados y están en el supresor y se apaga. Ese tipo de cosas tienen que ser parte de nuestra rutina cotidiana. En suma, una revolución dentro de la vida cotidiana en la ciudad, un apoyo a la pequeña agricultura que nos alimenta, además permitirle acceso, digamos, a los mercados de una manera mejor, apoyo además a aquellas regiones en las cuales va a bajar la producción agrícola por motivos con asesoría técnica y todas estas cosas. Y sobre todo, dentro de todo eso, creo, promover conciencia climática, ¿verdad? Y eso tenemos que llevarlo a los partidos políticos, para que todos los partidos políticos incluyan el tema de clima, el tema ambiental, la problemática ambiental, y elaboremos conjuntamente. El otro día estuvo con nosotros Pedro Ferradas, hemos conversado sobre gestión de riesgo de desastres, y hay que hablar sobre eso también para enfrentar el tema del clima, porque ese es un tema de riesgos para el cual tenemos que tener ya una posición colectiva, ¿verdad? Es una pena que ningún partido político tenga esa bandera, ¿verdad? Sí, es una tragedia, sí, porque desgraciadamente en el Perú esperamos a que pase el desastre para recién ahí empezar a hacer algo, y empezar a hacerlo mal. Sí. O sea, no se hace bien las cosas, porque lo que hay que hacer es pensar en el largo plazo. O sea, el tema climático no es un tema de corto plazo ni de mediano, es más, es un tema de muy largo plazo. Y al ser un tema de muy largo plazo, estoy hablando del 2100, de 2050, o sea, el largo plazo en el sistema de planificación de Perú es 10 años, es una estupidez, perdón la palabra, pero no sirve. Cuando uno trabaja el tema climático, tiene que plantearse escenarios al 2050, al 2100, y comenzar a actuar ahora
para que no nos afecte después, como nos ha agarrado, pero así de sorpresa y sin ninguna preparación, la pandemia. Somos el país con el mayor número de muertos por millón del planeta. Tenemos el primer lugar en algo por primera vez y es en el desastre. Sí, pues. Entonces, ¿cómo hacemos para internalizar todo esto? Y por eso yo insisto en que los individuos y las familias comiencen a preocuparse y a actuar por sí mismas y, por favor, a votar bien. Tenemos que votar bien. Votar por aquel que realmente está pensando, o aquella persona, aquella mujer u hombre, o el género que prefiera, pero que por el amor de Dios empiece a proteger a las comunidades. Claro. Y si ustedes están viviendo cerca a un río, evalúen bien, ¿no es cierto? Porque con 400% más de precipitación, el caudal, ¿cuánto va a subir? ¿No es cierto? La faja marginal, ¿dónde realmente va a estar? Y si están viviendo frente al mar, y eso también es un tema que no hay que olvidar, el mar está subiendo el nivel, porque se está deglaciando todo, se está deglaciando los polos, el Ártico, la Antártica, todo. Y además está los glaciales de las montañas, los Himalayas incluidos, los Alpes, los Andes, y además el mar se está calentando. Y los virus que estaban atrapados en el permafrost se van a soltar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a haber una reacción sinérgica de riesgos que van a venir en cadena, en cascada. Pues. Entonces, es como pasó en el niño costero, vinieron las inundaciones y luego vino el dengue y luego vino la chikungunya y también vino la leptospirosis. ¿No es cierto? Entonces fue una tras otra. Y no pararon de sufrir en el norte por todas estas cosas que les ocurrieron. Sí, pues. Entonces, nos van a pasar una serie de riesgos en cascada. La sequía va a venir con incendios forestales, con olas de calor, con islas de calor en las ciudades, con pérdida de cultivos y con hambre. Y encima el pescado se va a ir a otro lado, porque se está acidificando el océano. Y encima se está subiendo el nivel del mar y por lo tanto cualquier población, edificación que esté por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar estará en algún momento en riesgo. Sea por erosión costera, sea por inundación fluvial del océano que va a venir por los oleajes o lo que fuera, por el calor, obviamente tropicalización significa también tormentas. Entonces, no estamos preparados para todo esto. Claro, nosotros ya nos vamos, pero hay que preparar a nuestros hijos y a nuestros nietos a que se preparen. Y las edificaciones, la infraestructura, no se adapta sola. Nosotros podemos de repente protegernos y sobrevivir. ¿Y luego qué? Reconstruir o ver cómo hacemos. Pero la infraestructura que hemos construido no se va a adaptar sola. Tenemos que adaptarla desde ahora nosotros. A mí se me ocurre que hacer reservorios, capturar agua de lluvia. Tenemos que pensar seriamente en qué hacer, dónde. Y eso es una acción local, no es una acción nacional. Siempre he pensado que la Defensoría del Pueblo debería tener una Defensoría de las futuras generaciones y que el Ministerio del Ambiente debería tener una Dirección General de futuras generaciones, porque esos serían los espacios en los cuales se podría realmente pensar a futuro. Te agradezco muchísimo, estamos ya con el tiempo, con las justas, ha sido muy interesante, hemos conversado simpático, ha sido muy agradable haber tenido aquí y bueno, gracias, ¿no? Y gracias, será hasta la próxima. Habían tantos temas que se han quedado Gracias a ti, David, gracias a ti. Espero que haya servido de algo a tu audiencia y que comiencen a pensar seriamente en protegerse y adaptarse. Con toda seguridad. Mil gracias. Chao, nos vemos. Chao. Y con nosotros ha sido La Tierra está asada. Quedamos hasta la próxima vez en que conversaremos nuevamente con algún invitado interesante con el cual vamos a poder aprender algunas cosas más. Hasta la próxima.